Esto es Roxani Podcast, donde el rock nos corre por las venas. Este espacio es gracias a Music Shop Pty, la primera tienda de música 100% online en Panamá. Bueno, antes que nada, un gustazo volver a estar aquí, a juntarnos aquí la tropa. Bueno, queremos empezar este podcast de una forma muy interesante, hablando de algo que es polémica. Es un género que ha sido repudiado por algunos, ha pasado por muchas evoluciones, muchas fusiones. Tenemos dentro del mismo género, hay muchas vertientes. Los punkers lo odian acérrimamente, es algo, una blasfemia para ellos. Y las nuevas generaciones, sin embargo, se están apegando nuevamente a un género que parecía muerto. Bueno, estamos hablando del pop punk. Este es un género que nació aproximadamente a finales de los 90, principios del 2000. Pues definitivamente hay muchas bandas emblemáticas, no podemos dejar afuera los primeros exponentes de, por decirlo, los más emblemáticos, que serían Green Day y Blink-182. Pues aquí tenemos a Claudia Constantini otra vez más acompañándonos. Claudia es nuestra editora en jefe. Probablemente si no escucharon el primer podcast, pues a ella la había presentado, pero igual aquí la presentamos y es de la familia de Roxani. Y a nuestro estimado, mi hermanazo directamente de Chía, allá en Bogotá, Colombia, mi hermano Diego García, mejor conocido como Cebolla. Bueno, mejor dicho, preséntense ustedes porque yo estoy aquí hablando y la gente se aburre de escucharme. Bueno, Andrés, un gustazo como siempre estar compartiendo contigo y en esta ocasión con nuestro querido Cebolla. Agradecida una vez más de poder estar conectada con cada una de las personas que se unen a este movimiento que nosotros hemos llamado Somos Roxani, esta comunidad de apasionados por el rock, y ahora en esta nueva etapa que estamos muy entusiasmados con todo lo que van a ser los Roxani Podcasts. Así que yo encantada una vez más de estar contigo. Gracias. Por mi parte me presento, creo que es, ojalá no sea la primera vez que yo me cruce por este camino tan bonito que es hablar de rock and roll con acentos diferentes, porque si algo nos une es la música. David, Andrés, los saludo muy especialmente desde Chía, Bogotá, Colombia. Claudia, ¿cómo estás? Por aquí con un poco de frío, pero que nos caliente la música, y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el rock and roll. Hoy con un género que Andrés abordaba desde un principio, y era el pop punk, que más adelante pues nos va a abordar un poco del tema, nos va a decir qué significa, ya nos dijo más o menos desde qué época comenzaba, pero eso es una historia que trasciende de género, trasciende también como de exponentes, trasciende también de los escuchas de la música, y esto es lo que vamos a abordar, ¿sí o no? Pues sí, la verdad que es un gustazo, hermano, tenerte. Bueno, allá frío, acá en Panamá un calor el más berraco, pero bueno, disfrutando y compartiendo. Bueno, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, pues a ver, les comentamos un poquito. Como saben, siempre tenemos nuestro espacio educativo en nuestro podcast, nuestro dato histórico. En este caso vamos a hablar un poquito de cómo se forma o cómo arranca este género, ¿no? Pues en realidad no está muy claro cuándo fue la primera vez que se utilizó el término pop punk, pero el pop punk como término más o menos se acuña en 1977 en un artículo publicado del New York Times, en el cual decía: Cabaret, Tom Petty, Pop Punk Rock Evoke Sounds of 16s. Esto pues más o menos en español. Ahí nuevamente, ustedes saben, yo estoy tratando de tomar mis cursos de inglés online, no siempre son efectivos, a veces son baratos, así que probablemente no sean tan buenos, pero bueno, esto significa en realidad Cabaret Pop Punk Rock de Tom Petty evoca sonidos de los años 60. O sea, imagínense de dónde trasciende la música, de dónde viene este genoma, el ADN de la música que escuchamos hoy en día, y cómo se entrelaza y se mezcla esto, ¿no? Entonces, pues, no sé en realidad si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar. Me imagino que sí, porque han sido géneros muy, muy remarcantes en algunos puntos. No sé, Claudia o Diego, si alguna vez, ¿cuáles son los artistas que más recuerdan de estos géneros? Claudia, si quieres, dale tú primero las damas, okay, y luego vamos acá acomodando el tema. Wow, honestamente no sabía que desde los 70 ya se había como asignado o definido este subgénero, vamos a decirlo así, dentro del punk. Pensé que ya era más hacia inicios de los 90, y creo que
sin ánimos de estar ventilando nuestras edades, creo que cuando éramos adolescentes nosotros vivimos una ola, que no sé si viene a ser la segunda ola, muy importante de bandas de pop punk. Yo hice mucho clic con Avril Lavigne, no importa, me pueden bullear todo lo que quieran. Ya después los últimos discos de Blink-182 también abordaban un poco más pop, porque, a ver, el mundo del rock le tiene miedo a la palabra pop. Le tiene miedo, piensa que eso es inmediatamente asignarlo al mundo al que pertenecía Michael Jackson, al que pertenece Madonna, a toda esta onda de este pop norteamericano, a todo el mundo de Disney, etc. Pero en verdad es muchas veces el término de pop es acuñado un poco a esa composición quizás bailable que puede tener el rock, a ese groove, a ese baile, vamos a decirlo así, y al hecho de que las melodías son bastante sencillas, riffs bastante melódicos, y que termina siendo un producto altamente comercial. Nadie puede ignorar el impacto que tuvo Blink-182 en la escena del rock, y lo mismo hizo Avril Lavigne, Good Charlotte y un montón de bandas más. Entonces, cuando queremos hablar de este tema, de lo que es el pop punk, es refiriéndonos precisamente a esas vertientes, ¿no? A esos matices de composición que los hicieron sumamente comerciales, porque gustaban tanto al público rockero como a la gente que podía escuchar cualquier otro género y conectaba de alguna forma, ¿no? Ahí sí te doy toda la razón, y es que comenzando con el dato histórico que nos hablábamos desde un comienzo, yo tampoco, si te soy sincero, sabía muy bien que el pop punk venía de una época como tan dura en cuanto hablando a la música y al rock and roll en la época de los 70s. Yo digo dura porque en esta época pues el rock and roll solamente se fijaba en instrumentos como batería, guitarra, bajo y una voz potente de las bandas que comandaban las listas, y el rock and roll en esa época, que eran bandas, bueno, tenemos artistas más Pink Floyd, Led Zeppelin, bueno, tenemos que hablar de esa época. Cuando decimos que el pop punk, este género que se viene acuñando, yo también me imaginaba y lo ubicaba en una época como los 2000, que era una época en que los pelados se la pasaban en tablas, se la pasaban en tenis bands, se la pasaban con pañoleta, pintando graffiti, montando sus deportes extremos en la calle, y es un género que se acuñó en esa época y se escuchaba mucho en esa tribu urbana en la que yo por lo menos veía, pero no crecí, porque yo veía a mi hermana, digamos que en esa época, escuchando bandas como decía, por ejemplo, el Green Day con su álbum Dookie, estaba Avril Lavigne con sus éxitos, que fueron 2 que 3 contados, pero fueron unos éxitos totales que en listas encabezaron durísimo. Vi bandas, por ejemplo, pues escuchaba bandas, por ejemplo, como Part Boy, por decir algunas, escuchaba Blink-182, que fue quizá la de la escena. Eran 3 manes dándole a unas baquetas durísimo, como lo hacía Travis Barker, y que a medida del tiempo, cuando fue una banda tan exitosa, no solamente por su música, sino también por el marketing que empezó a acuñar dentro de la articulación de la banda, empezó todo el mundo a escuchar, a consumir pop punk. Escucharon, porque se me hace un poco también, no difícil pronunciar, sino asemejar la vaina del pop punk, porque lo que decía Claudia es verdad, o sea, la gente tenía mucho miedo a que un punk te hiciera bailar, pero desde el momento en que tú coges una guitarra y haces la mímica que estás tocando una guitarra o haces una mano cornuta, estás ejerciendo un movimiento, y cuando tú te mueves bailas, y eso es algo normal que produce una canción. Entonces, cuando hablamos de estas bandas, a mí sí se me asemeja mucho a una época muy bacana que tuvo el punk, que fue el pop punk. Y también me parece muy bacano que exponentes, por ejemplo, como Travis Barker, que estén botando la batuta de un lado a otro, y que en pleno 2021 se siga hablando del tema y se sigan tocando estos géneros, y que raperos, por así decirlo, de la escena de ahorita, como por ejemplo Post Malone, como por ejemplo Machine Gun Kelly, se estén uniendo con este man y digan, venga, hay algo chévere, hay un legado que nos dejó el pop punk y queremos sacarlo adelante, y pues bueno, eso es lo que vamos a desarrollar también este lindo podcast del que estamos hablando. Excelente, ¿no? Justamente pues donde tenemos este primer punto donde se acuña el término, pero como ustedes lo mencionaban, en realidad el género se empieza a desarrollar a finales de los 90, principios del 2000, ¿no? Los precursores, por decir, o los abuelos, como quien dice, de este género, podemos mencionar a The Ramones, con este estilo de punk un poco más jugando con ciertas facetas, ciertas matices, ciertos sonidos.
Y tenemos pues también a esta banda Descendants, que también son muy emblemáticas dentro del género punk como tal, pero que fueron, como quien dice, los que dieron las primeras batucadas para poder, como quien dice, abrir paso a este nuevo género o subgénero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos perdonarán los que son seguidores acérrimos, probablemente tenemos todavía mucho material y al final la idea es poder llegar a un punto en concreto y es esto: cómo un género primero tiene una época dorada, luego explota la burbuja, queda metido en un baúl y vuelve a resurgir. Esta es la parte más interesante y lo que yo quiero resaltar de este podcast, no quizás la experticia que tengamos en la historia del tema, sino en realidad poder evaluar si esto inclusive puede llegar a ser viable para otros géneros que pudiéramos decir que están ya metidos en el baúl. Y pues para ir hablando y desarrollando un poquito más del tema, como les mencionaba, llega el 2000, esta nueva generación del Y2K. Creo que el género se alimenta justamente de lo que hablamos en el podcast anterior. Se une MTV, tenemos explota los X Games, explota toda esta onda como lo mencionaba Diego, donde se une como la música junto con el deporte extremo, el estilo de vestimenta, y adicional pues llega el apogeo donde inclusive vemos temas de este estilo musical en series y películas. Algunos de los que podemos mencionar es Malcolm el del medio o Malcolm in the Middle, que es el programa de este famoso actor, que no me acuerdo ahorita mismo el nombre, pero siempre le pasaban trastadas, cagadas, enredos. Y pues obviamente la emblemática película American Pie. O sea, American Pie fue una de los mayores puntos de exposición para este género. Porque claro, aparte de que la película fue un boom porque revelaba todos los dolores de cabeza que sufríamos los adolescentes. Bueno, en esa época era adolescente, yo no recuerdo. Bueno, que sufrían los adolescentes en ese momento. Y llegar a tantas masas a nivel masivo. Y obviamente eso hace que el género se explote, y entonces empezamos a ver bandas como por ejemplo los canadienses de Sum 41 empezando a generar un tipo de pop punk mucho más agresivo. Pero sabes que leí algo que decía que lo cool o lo que llamó tanto la atención de este género en su momento era la diversidad que tenías de poder como jugar o hacer bullying o divertirte mientras que hablabas de temas difíciles, temas complicados. Es como divagar entre estos dos puntos. Entonces pues se vuelve sumamente atractivo poder escuchar música pesada y a la vez que toquen temas tan importantes y tan fuertes como la decepción amorosa, como las tristezas y las vivencias de los adolescentes. Tú sabes, la época dramática que todos tenemos en la vida, ¿no? Adicional, pues también quiero mencionar otra banda que en su momento creo que fue importante y hoy en día todavía se mantiene, y es All Time Low. Y esto es una de las cosas curiosas que quiero resaltar del pop punk, y es de que muchas veces se tiende a confundir y encerrar todo como en un estilo emo, ¿no? Siempre se tiende a esto, pero al final son dos cosas, dos tribus o dos grupos totalmente diferentes. Y una de las cosas resaltantes era eso, que a veces no era tan fácil como meter o encasillar estas bandas con estos estilos de guitarras, estos riffs súper fuertes y súper rápidos, pero que a la vez estaban hablando de cosas tristes o alegres, o de repente se estaban burlando de alguien o de la sociedad. Entonces era impresionante, ¿no? Y quiero resaltar sobre todo algo que en su momento mencionó el vocalista de All Time Low. Él mencionaba en una entrevista una vez y decía: parecía que los mayores campeones de la escena se estaban alejando de él. Fue entonces cuando el género volvió a convertirse en algo clandestino. Estamos hablando de estas facetas después del 2010, cuando el género empezó a entrar en decaída. Por ejemplo, vemos cambios radicales de bandas que eran emblemáticas en su momento, y de repente, por ejemplo, como Panic at the Disco, que cuando empezó era un rock muy interesante, era una mezcla así, y de repente terminó ya, bueno, hoy en día ya creo que canta con, ¿cómo es que se llama esta cantante de country famosa? Taylor Swift. Sí, Taylor Swift. Sí, o sea, okay. ellos están, bueno, empezaron con country también, ahora también son pop, pero vemos una canción de Panic at the Disco con ella.
no sé si alguna vez la han escuchado o no. Sí es muy pop, definitivamente, pero escuchamos eso y escuchamos cuando inició Panic at the Disco y definitivamente es un distanciamiento de esas raíces, ¿no? Adicional, pues hablando así en general, pues me gustaría ya entrar directamente a lo que sería la nueva ola del pop punk. Y en este caso, no sé si ustedes saben, es una de las cosas más curiosas, pero los que llevan en este momento la batuta o que arrancan o que empiezan a empujar y a sacar el género del baúl son precisamente raperos, no rockeros. Sí, era precisamente pues lo que estábamos como hablando ahorita, y es que cuando tú hablabas de una época marcada por el pop punk o por el punk, digámoslo en este caso, pongámoslo por delante del pop, tú hablas, por ejemplo, de canales como por ejemplo MTV, que eran como los medios por los cuales la gente empezó a ver la música que escuchaba. Entonces, digamos que cuando nace esto, los movimientos fueron muy bonitos y muy chéveres, porque al momento que tú empiezas a escuchar, a ver y a rever reflejado tus sentimientos y todo lo que te evoca la música que estás escuchando a través de una pantalla, empiezas a ver cómo se viste el punk. El punk se viste porque en épocas pasadas, como tú decías, fue una herencia que nos fue dejando el tiempo. Entonces empezamos con los Ramones, 30 años después llegaron, 20 años después llegaron otros tipos como Green Day, digámoslos, con su movimiento, llegó Blink-182, llegó Simple Plan, Bad Religion, que el año pasado, o creo que fue el 2019, sacaron un álbum que la verdad quedó un poco corto, si lo escucharon, pues en mi opinión quedó un poco corto con lo que conocemos con Bad Religion, The Offspring, Son 41, Good Charlotte, bueno, con todas estas bandas que empezaron a adueñarse de un movimiento televisivo, de un movimiento urbano, de un movimiento extremo, de un movimiento cuando tú montabas patineta, tabla, patines. Digamos que esto fue una herencia que vamos dejando y que 20 años después, te pueden hacer cuentas, ya estando ya en el 2020, se empieza otra vez a hablar del pop punk. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los raperos. Y eso no está mal. Digamos que la gente siempre tiende, y el consumidor de rock, y el consumidor de pop, y el consumidor de punk siempre tiende a tenerle miedo a lo nuevo y a tenerle miedo a las fusiones. Y entonces cuando un ícono, por ejemplo, como Travis Barker, lo ven él tocando una canción de Nirvana con Post Malone, entonces dicen que eso está mal, que eso no debería ser así, que entonces, que cómo van a mezclar un género como el grunge, que empezará Kurt Cobain, que está tocando la tumba. Digamos que en mi percepción, cuando ese tipo de géneros y ese tipo de exponentes, ese tipo de músicos se mezclan, sin faltarle, digamos que entre comillas, el respeto a la música que están haciendo, eso es algo que están cultivando, cosecharon algo, cultivaron algo y están enseñando algo nuevo. Y en mi percepción, desde que lo hagan de manera respetuosa y bonita, es algo muy bacano para las generaciones que vienen. Y es que el hip hop siempre ha estado presente junto con el rock. No podemos ignorar el surgimiento del nu metal en los 2000. Básicamente surgió con una fusión de intérpretes que rapeaban sobre temas de rock, de metal. Siempre ha estado como muy de la mano. Lo que sucede con el punk es que al final es un estilo muy divertido. Incluso puede tratar de temas sociales, puede hablar de sentimientos de todo tipo, e igual las melodías terminan siendo divertidas. Yo pienso que parte de este revival, y también había otro artículo que estaba leyendo hoy en The Guardian, que decía que la generación Z era la encargada de hacer precisamente este revival del pop punk. ¿Por qué? Porque toda esta diversión también está siempre muy atada a los medios masivos. Nosotros porque crecimos con la radio y crecimos con MTV, pero ahora las nuevas generaciones están creciendo es con precisamente las redes sociales, las plataformas digitales, y precisamente este apadrinamiento que está haciendo Travis Barker es gracias a uno de los artistas que él ha estado manejando, que es un TikToker muy famoso y es el que lo invita precisamente a conectarse a toda esta nueva onda de viralización a través de TikTok, porque permite enlazar las canciones para hacer los challenges, para hacer cualquier tipo de contenido. Y la verdad es que, como decía en un inicio, el punk siempre termina siendo divertido y se casa mucho con las modas. Ahora precisamente todos estos TikTokers y artistas de esta nueva era
han estado marcando como un statement en moda, tanto en conducta como en letras, como en vestimenta, y me causaba gracia porque el fin de semana estaba de nuevo como nostálgica viendo videos de MTV, de los clásicos de MTV, después de que habíamos grabado el podcast, y vi un video de Prodigy. Y la verdad es que los invito a que echen para atrás en la historia y vean los videos de Prodigy. El man de esta banda es el statement que tienen ahora todos estos artistas del pop punk y del trap, ¿no? Entonces al final la historia siempre es cíclica, incluyendo en la música, ¿no? Son elementos que terminan conectando con las generaciones más jóvenes, que están en etapas de exploración. Sí, una de las cosas que cabe resaltar también es que pues antiguamente el género estuvo muy marcado también por temas de acusaciones de abusos, como muchas cosas, ¿no? Muchos géneros, no solamente por el género, ¿no? Y que definitivamente dejó una huella, ¿no? Una de las cosas creo yo que también hace que este resurgimiento de este género viene muy abonado también, como tú lo mencionabas, Claudia, en el statement o en la declaración de que ahora el género es abierto. Tenemos exponentes que son transgénero, tenemos exponentes que hablan abiertamente de su sexualidad, como es Yungblud, que estamos hablando del Reino Unido. O sea, que empezaron como raperos y de repente ves que hacen unas fusiones y unas cuestiones, unas mezclas muy, muy buenas, con letras contundentes, con una actitud muy rockstar, pero sobre todo que se va alineando mucho a lo que mencionábamos en el podcast también anterior, el mainstream. O sea, en este momento todo se está alineando y creo yo que la ventaja que tiene en este momento el pop punk para sacarlo de ese baúl es precisamente al señor Travis Barker. Tiene al padrino, al abuelito allí detrás asegurándose de que todo se esté haciendo como se debe hacer. Tú hablabas y mencionabas justamente este TikToker, se llama Jaden Hustler. Él dice la historia, lo estuve leyendo, de que él escuchó Blink-182 como cuando tenía 10 años y el man se volvió un fanático acérrimo. Ahora, si sacamos cuentas, probablemente ese muchacho llegue a tener en este momento que quizás como no, el pelado yo creo que tiene como 17, no, puede tener como entre 18 a 20 años, ¿no? Bueno, no, joder. Sí, o sea, sí, es TikToker, así que el pelado está metido, ni siquiera es youtuber, ahora es TikToker. O sea, en mi época era youtuber, tú eras youtuber, era lo máximo. No, ahora tú eres TikToker, tú estás en la onda. Sí, no, yo la verdad de TikTok sí estoy perdido y también yo caí en esa onda de TikTok fue porque pues uno pues maneja las redes sociales, digamos que está mucho en este tema, pero yo cuando veía, yo siempre dije no, TikTok es una red social como un poco pérdida de tiempo porque yo veía solamente la gente bailando, haciendo coreografías y decía no, pero está perdiendo el tiempo. Pero mira que también yo fui una víctima de eso porque cuando yo entré a TikTok y empecé a ver contenidos chéveres, contenidos educativos, contenidos musicales, contenidos de tips, contenidos de consejos, pero contenidos valiosos. Entonces cuando uno también cae en la misma onda que uno dice, no, pero a mí el género no me lo toquen, no, a mí también hay redes sociales también que te enseñan y eso, y TikTok también es una red social que también te abre paso a conocer nuevas ondas y nueva música, nuevos movimientos, y eso es lo que pasa ahorita con el pop punk, y es que la gente empieza a conocer un movimiento que hubo hace 20 años y que ahora está surgiendo con el mismo exponente, como decía Travis Barker, el padrino de todos estos manes que están surgiendo ahorita, y que digamos que ellos también cuando tenían sus 10, 12 años se enamoraron del género y ahorita están pegando duro en su género como es el rap, y dijeron, oiga, venga, y si yo vengo con mi ídolo y además lo pongo a tocar batería mientras yo me canto las canciones, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces digamos que los pelados de ahora que tienen son las audiencias de TikTok, que tienen 20 años, 22 años, que no tienen ni idea qué es Blink-182, se enteran por ese filtro de red social quién es Travis Barker, que es un tercio de una batería, que era el dueño de la batería de Blink-182, y que 3 manes se adueñaron de la onda en los 2000 y pues ahora están ahí siguiendo con su ya edad alta para tocar punk, pero ahí firme con su vuelta, dándole a los raperos una oportunidad para que se deshacen de rock and roll y punk. Ahora, díganme ustedes, yo quiero destacar 2 cosas importantes, muy, muy importantes. La primera, es raro, generalmente no ocurre en el género rock, los que son rockers acérrimos, tratar de explorar otros géneros, ¿no? Se les da duro, la misma gente de la escena le da duro, pero hablemos de Machine Gun Kelly.
quien muchos en sus inicios consideraron que era el sucesor de Eminem. Eminem es un man que es muy duro de sustituir, no solamente por el tipo de cantante que es, sino por el movimiento al que este man se le fue de frente, y cuando defendió a capa y espada que era un rapero blanco y fue capaz de superar, digamos, que a todo lo que era indefendiblemente raperos afroamericanos. Eso es muy jodido de superar, digo yo, no sé. Aparte de que, digamos que en los listados musicales que se creían que era de rock, por ejemplo, en aquella época en Colombia, en las emisoras de rock and roll alcanzó a sonar Love Yourself, que era la canción más famosa, digamos, que Eminem. Cuando en la vida un rapero se mete en los listados de una emisora de rock? Jamás. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace el éxito, lo hace la persona, la historia, que pues digamos el rap era como alzar el puño de los movimientos urbanos afroamericanos en Estados Unidos. Era la única forma como de alzarse al Estado y al mismo movimiento que los oprimía a ellos, y como llega una persona de otro color les da, digamos que así, pues los supera, digamos que en su propio terreno, y esto es lo que hace una persona. Digamos que Machine Gun Kelly pues es respetable lo que está haciendo el man, aparte es parcerísimo de Travis Barker. Se metió en esta película de The Dirt, que es la de la biografía de, si no estoy mal, es la de Motley Crue. Uh-huh. Ajá, un personaje también como chévere, pues sí, chévere, digamos que no representaba mucho lo que era Nick Six, pero sí fue chévere, y aparte el man está pegando muy duro por actor y también por su música que hace, y digamos que el disco que sacó ahorita se me hace muy bacano. Esa canción que se llama Blood Valentine se me hace bacanísima, que la protagonista es Megan Fox, si no estoy mal. Buena canción, a mí lo personal me gusta. La novia. Ah, ¿la novia del man? Sí, la novia. Imagínate, sí, yo, mira, yo no sé cuántos años tenga Machine Gun Kelly, pero sí sé que es menor que Megan Fox, eso sí te lo aseguro. Sí, no, Megan Fox tiene nuestra edad, bueno, por ahí de nosotros, 35. Sí, yo creo que Megan Fox es más creo que se llevan sus 10 años. Lo está por lo menos. De prensa rosa. Lo está terminando de educar. Por lo menos. Entonces pues, imagínate tú, un man como Machine Gun Kelly, que ya tiene protagonista en película de Motley Crue, que ya ha sacado disco con algunas figuras también de la escena musical barbarísimas como Travis Barker y demás, parecerísimo por ejemplo de otros raperos como Post Malone y toda esta gente. Entonces ya a esa edad, pues digamos que eso es lo chévere, eso digamos que las generaciones que vienen ahorita es lo que van a ver, para bien o para mal van a ver y van a tenerlo como un reflejo musical. No podemos hacer nada y ojalá lo haga bien. Bueno, en este caso, el giro que hace Machine Gun Kelly, o sea, no sé, hay muchas cosas remarcables. Por ejemplo, el primer musical de pop punk. O sea, se oye gracioso, y fue un exitazo. Fue un éxito sin apoyo de plataformas digitales, ojo. O sea, el tipo solo de su nombre y apellido, cogió y el man sacó y la vaina pegó. Y bueno, vamos viendo que sigue generándose, pero yo les hago una pregunta, y esto sí es más como tipo encuesta. ¿Qué género ustedes sacarían del baúl? ¿Y a quién considerarían para que fuera el Barker de ese género? Oye, buena pregunta. Buena pregunta porque, por ejemplo, a mí todo lo que tiene que ver con country me parece un género muy bacano, un género muy americano, gringo, granja, y me parece chévere ese género del country. Digamos que ahí me gustaría, por ejemplo, sacar bandas, digamos, como por ejemplo, que me gustaría tener ahorita como una banda que los pelados de ahorita dijeran, oye, qué chévere banda que está surgiendo. Me parecería chévere por una banda como Lynyrd Skynyrd, que bueno, digamos que la historia de estos manes no terminó muy bien, pero las canciones que dejaron fueron obviamente unos himnos musicales. También me parece bacanas bandas como por ejemplo Creedence Revival, que es una banda que volvió a sonar ahorita con su canción, se me va el nombre de la canción, esta canción se llama Have You Ever Seen the Rain, que volvió a surgir, no sé por qué, porque creo que fue por TikTok, de hecho, que un día pillé por ahí un TikTok de la canción y me pareció curioso como en TikTok, una aplicación de que surgió en el 2018, está con esas canciones de hace, no sé, 15, 20 años, y una banda como Creedence Revival. Entonces digamos que a mí country sí me parece un género muy bonito, tanto por su ascendencia como por sus instrumentos y también por las letras. Me parecería chévere sacar ese género del cajón. Ok, si me preguntas a mí cuál género rescataría,
estoy como en una onda un poco romántica. Me gustaría que se rescataran las baladas. Estoy encantada, lo comentábamos en el podcast anterior, con esta banda italiana que se llama Maneskin, pero reconozco que yo, por gusto personal, los temas que más me gustan de esta banda son las baladas que tienen. Son unas baladas rock sumamente románticas y melódicas que me encantan. Yo buscaría la forma de rescatarlas y quizás de darle como un twist con estos nuevos artistas que están sumándose. Parte de la exploración y de esta nueva generación que quiere ser irreverente, quiere explorar sus sentimientos, quiere explorar su sexualidad, etcétera, etcétera. También estaría interesante abordar el tema romántico con las baladas. Oye, ¿quieres que te admita algo? Yo no tenía ni idea que Maneskin tenía baladas, no tenía ni idea. Pensé que estos manes solamente le van a la música duro. O sea, es una recomendación para que de aquí este podcast salgamos a escuchar las recomendaciones que nos hace Claudia, porque en mi persona no tenía ni idea que también tocaban baladas, y apenas voy a traer el computador, escucho las baladas de Maneskin porque se me hace una banda, aparte que es una banda muy buena, poderosa. La música que están sacando es buenísima, se están apoderando de los listados, están apoderando de las emisoras, están apoderando de las plataformas digitales con sus canciones, y nada, se me hace buenísimo. Nunca lo imaginé que tuvieran su lado fuerte, pero también tiene su lado suave, que son las baladas. Sí. Y a mí en lo personal me encantan las baladas rock, me fascinan. Todo lo que es balada rock me parece fabuloso. Poison, toda esta vuelta, Scorpions, toda esta vuelta me parece hermosa, una música muy linda. Sí, altamente recomendado. No, definitivamente estos géneros, yo sí tengo que rescatar el hecho de que yo soy muy amante de la exploración musical, de fusiones. No sé por qué siempre me han llamado la atención cuando ves géneros que juntas y que no necesariamente son de la misma línea, pero coexisten perfectamente. Por ejemplo, quiero mencionar esta banda The Who, estos que son unos indonesios. Bueno, son de Mongolia, perdón. Estos mongoles que funcionan, estos instrumentos tradicionales mongoles de la época de Khan el Conquistador y toda esta vaina, esta onda, con este estilo rockero tipo metal. Es interesante. Entonces yo creo que estamos viviendo nuevos tiempos donde tenemos que entender los rockeros viejitos y los rockeros no tan viejitos y los que no son rockeros. Entender de que es la idea del genoma, y es de que a medida que hay conocimiento y se entremezclan van a surgir nuevos estilos, nuevas formas, algunos más amados que otros más menospreciados, pero al final es tener la capacidad de poder escuchar y saber diferenciar en lo que a uno le gusta, en lo que no, y no hay problema, poder coexistir. Es un término que me gusta usar mucho y es la no discriminación musical. O sea, si a ti te gusta el reggaetón y a mí me gusta el rock, no por eso tú eres mejor que yo o yo soy mejor que tú. No, porque y aparte te digo una cosa, así sea con la música, como pasa en todo el escenario de la vida, siempre hay alguien que no le va a gustar y siempre hay alguien que va a echar para el lado contrario. Eso siempre va a pasar. Siempre van a haber divisiones, siempre van a haber gustos, pero como dicen por ahí, para el gusto de los colores. Entonces, nada, escuchar buena música, y cada quien tiene su percepción de que es buena música, y cada quien tiene su percepción de que es un buen artista, de que es un buen rock, si eso es rock o no es rock, porque siempre es la misma vaina. Si eso es metal o no es metal, si eso es no country o no es country. Cada quien tiene su percepción, pero nada, escuchar música y ser feliz. Claro, aquí siempre digo, somos un espacio sin discriminación musical. Bueno, chicos, un placer de verdad poder haber estado en este espacio. La verdad que fue súper divertido poder compartir con Diego desde allá, desde mi querida tierra colombiana. Colombia. Con Clau también, de aquí de casa, por favor. Y de verdad, escuchen de todo, no hay nada de malo en eso. Escuchen y ahí saquen sus gustos. No se mantengan escuchando solo una cosa, siempre hay cosas nuevas por descubrir, mente abierta y oídos abiertos también. Y recuerden que así como a nosotros, el rock nos corre por las venas.